Gracias por estar acá, subsecretario. No, al contrario, Rey, muchas gracias. Bueno, yo partiría, hace algún tiempo, unos meses, habíamos tenido una entrevista y si mal no recuerdo, me dijo, Rey, dentro de un año empezaremos a ver los resultados. Hasta hoy, ¿cómo ha marchado este plan y qué resultado tenemos hasta ahora? Bueno, ha sido un arranque de mucho trabajo, porque un programa de prevención tiene que fincarse en tierra sólida, y eso quiere decir construir el programa con suficiente información, con elementos. Entonces, lo primero que hicimos fue discutir y consensar el programa con cada uno de los gobernadores y con los presidentes municipales de las entidades más violentas del país. Esa fue la instrucción que nos dio el secretario de Gobernación después de que el presidente instaló la comisión intersecretarial en febrero. Y entonces nos sentamos con cada gobernador y con cada alcalde para que tuviéramos todos la misma visión de lo que es el programa de prevención. Después había que identificar estas zonas donde se generan principalmente los fenómenos de violencia. Los programas de prevención tienen que estar focalizados y entonces es indispensable trabajar para identificar, como en un cuerpo humano que tiene una enfermedad, si uno se equivoca en el diagnóstico y ataca una zona o un órgano que no es el que tiene esa complicación, pues entonces la enfermedad no se cura. Entonces había que trabajar con todo cuidado para identificar estas zonas, estas comunidades. ¿Cuál ha sido ese diagnóstico? Ese diagnóstico abarca hoy 57 demarcaciones en el país, que son básicamente 2 delegaciones en el Distrito Federal, Iztapalapa y Gustavo Amadero. Después 7 zonas metropolitanas, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca, y luego 48 municipios. Y después lo que hicimos fue trabajar hacia adentro de cada una de esas demarcaciones para identificar a nivel de colonia, de pueblo, de barrio, de unidad habitacional, y entonces terminamos identificando un poco más de 210 polígonos donde están concentradas alrededor de 1.160 colonias. En ellas estamos trabajando en todo el país, con programas que lo que pretenden es identificar cuáles son los factores de riesgo. Los programas de prevención se articulan con factores de riesgo y para cada uno de estos factores de riesgo identificar acciones concretas para fortalecer a la sociedad y convertirlos en oportunidades. Y yo puedo decir hoy que con un trabajo muy comprometido de todos los gobernadores, de los presidentes municipales, el programa está implementándose en todo el territorio nacional. Los programas de prevención no arrojan resultados inmediatos, pero yo confío en que nos tendrán paciencia, los meses que se requieren de paciencia para ir viendo cómo van cambiando estas sociedades, estas comunidades, y cómo vamos convirtiendo, como te decía, estos factores de riesgo en factores de oportunidad. Secretario, siempre me he preguntado, incluso desde el mismo día que se lanzó este programa de prevención, me preguntaba cómo llegar a esos lugares críticos donde ustedes han hecho ese diagnóstico que me habla, llegar a esos lugares críticos donde en muchos de esos lugares incluso la gente se ha armado, se ha agrupado, estas policías comunitarias, por decir algo, y en otros lados otros grupos más, pero donde surgen este tipo de cosas porque la gente finalmente ya no cree en las autoridades, no cree en lo que se está haciendo. Entonces, siempre me he preguntado, o sea, ¿cómo llegar, cómo echar a andar políticas públicas, ponerse de acuerdo con esta gente cuando realmente hay un cierto rechazo? Bueno, sin duda, estos lugares donde estamos trabajando en todo el país son lugares, en algunos casos, muy difíciles, que han vivido en los últimos años crisis muy importantes y que lo siguen viviendo en muchos de estos casos en estos días. Pero lo que yo he encontrado en este trabajo, y he visitado varias veces los estados y particularmente ahora los polígonos, las colonias, es que sigue habiendo un capital social muy importante, un capital social que encontramos en los últimos años, por ejemplo, en Monterrey, que vivió una crisis muy profunda en materia de seguridad, un capital social que hemos visto en Ciudad Juárez, que ha podido cambiar las condiciones, o en Tijuana, que también
pues vivió una crisis profundísima en materia de seguridad y que hoy, por ejemplo, estamos viendo en lugares donde estamos interviniendo que no habían tenido esta experiencia, como puede ser, por ejemplo, La Laguna, como puede ser, por ejemplo, Cuernavaca. Y entonces, pues sí son zonas difíciles, hay que tener cuidado. Me parece que es importante dejar claro que nosotros vamos a tratar de cambiar las condiciones más que en una acción de contención o de enfrentamiento con determinados grupos o con... Nosotros vamos a tratar de cambiar las condiciones, lo hacemos con la comunidad y encontramos siempre una comunidad dispuesta, en algunos casos una comunidad desesperada, que exige acciones y acciones pronto, pero que también está dispuesta a participar. Y entonces, como decía, para cada uno de estos factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones que vienen desde el origen en algunos casos. En México tenemos en muchas de estas comunidades que yo hacía referencia, por ejemplo, un problema muy grave que tiene que ver con embarazos no deseados, por ejemplo, o con violencia en la familia, o con violencia en el entorno escolar, o con falta de posibilidad de aprovechamiento del tiempo libre en estas comunidades, o con, en la parte final, con la imposibilidad de encontrar opciones de empleo, de desarrollo para los jóvenes. Y entonces, lo que hemos hecho, un conjunto de secretarías, me interesa mucho también comentar que la decisión del presidente es que el programa de prevención no es responsabilidad solamente de una secretaría, no es Gobernación la única que participa en este proceso, a nosotros nos toca articular una serie de acciones, pero vamos de la mano con un conjunto de secretarías que tienen cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos con CEP, con la Secretaría de Educación Pública. El secretario Chuaifet comprometió 4,000 escuelas de tiempo completo en estos polígonos, ampliar la matrícula escolar y convertir escuelas de tiempo completo para darles a estos jóvenes en estas comunidades una mejor educación. Tenemos una serie de acciones de cultura, por ejemplo, o de deportes. La Secretaría de Salud trabaja también con programas tan importantes como los programas de combate a las adicciones. Sí, son realmente acciones que así es que es la única forma de atacar este problema. Exactamente. O SEDATU, o Desarrollo Social, o la Secretaría de Economía, o la del Trabajo, o la de Comunicaciones, o la de Hacienda, que tiene responsabilidades también importantes. Entonces, estamos echándole montón, pero sobre todo estamos trabajando con los gobiernos de los estados, con los municipios y con la comunidad, que es fundamental para que esto camine. Muchísimas gracias, secretario, por estar acá con nosotros. Rey, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, más adelante...